En el fútbol sudamericano no caben dudas de que el fútbol brasileño es el nivel más alto de exigencia. Desde 2019 se han quedado con todas y cada una de las ediciones de la Copa Libertadores de América, dejándole al resto de las naciones sudamericanas la otra mitad de la gloria. Por lo mismo, queremos adentrarnos en la nación más grande del continente y revisar por qué el fútbol brasileño tiene tanto arraigo, por qué el fútbol brasileño produce tanto, genera tanto y pasa el trapo por el resto de Sudamérica. Por esto, bienvenidos al maravilloso mundo del fútbol brasileño. Pasen, tomen asiento y apaguen el celular, que la clase comienza. ¡Toda la semana apoyando para eso! ¡Devuélvame las 4 lucas, weón! ¡Viene Cernetti! Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera clase del maravilloso mundo del fútbol brasileiro. Les doy la bienvenida para que ya se acomoden, tomen asiento y ya puedan estar con nosotros para hablar acerca de esta liga que a todos nos está empezando a gustar y que ya comienza a tener acción en la temporada 2025. De hecho, ya hablamos de los torneos estaduales, ya hablamos acerca de la importancia que tienen para el desarrollo del fútbol brasileño. También hablamos acerca de la estructura que tiene el fútbol brasileño con sus torneos, la enorme cantidad de partidos que se juegan, pero también es momento de conocer a algo muy importante dentro de la estructura del fútbol brasileño, como son los clubes. Y claro, lo primero que se te viene a la cabeza por clubes, el primer club que se te viene a la cabeza es el Flamengo. Y no es para menos que exista esa mención respecto de el equipo más popular de Brasil. Que si bien no es el más campeón, es un equipo que tiene un arraigo muy importante, no solamente en Río de Janeiro, sino que en todo Brasil. Pero de eso vamos a estar hablando en esta jornada, porque queremos que ustedes conozcan a estos clubes históricos del fútbol brasileño, que todos tienen una misma particularidad. Estos 12 equipos que les voy a mencionar. Estamos hablando del grupo G12, que se llama en Brasil los 12 equipos más reconocidos del fútbol brasileño. Y para eso, como siempre, tenemos que poner a todos un poco en contexto. Y tenemos que hablar acerca de esta etapa de que son partes fundamentales del fútbol brasileño. Son miembros fundadores, muchos de ellos, de los torneos estaduales en Brasil. Si repasamos la primera clase, el primer torneo fue el Paulista en 1902. Ya los grandes equipos de Sao Paulo estaban ahí. Y después vinieron los otros, el Carioca, el Gaúcho, el Mineiro. Entonces, ahí ya se va armando un poco la estructura de esto. Pero son fundamentales, no solamente para la creación de los torneos estaduales, sino también para el Brasileirão, cuando se funda en 1959, que desde ahí en ese momento son parte de esta estructura del fútbol brasileño, de esta estructura importante del balompié en ese lado del mundo. Salvo excepciones te podría decir el Bahía, que fue el primer campeón en la historia del fútbol brasileño, Sport Recife, que fue campeón en el año 1987, y alguna que otra sorpresa, Guaraní también aparece como campeón brasileño. Estos dos equipos, este G12 que le vamos a llamar, o como se conoce también en Brasil, han ganado la mayoría de las ediciones del torneo brasileirão. La gran mayoría, o sea, todos los 12 que vamos a mencionar, sin distinción, han ganado el torneo brasileiro de fútbol. El campeonato brasileño de fútbol, como se le llama allá. Y una particularidad también que los hace muy grandes. A partir de 2024,
todos los equipos del G12 ganaron la Copa Libertadores de América. El único que faltaba por cumplir con ese requisito era Botafogo. Y lo logró en la última Copa Libertadores con la final en Buenos Aires. Así es que ya a partir de ahora podemos decir que los 12 grandes del fútbol brasileño son campeones continentales. Y eso muy pocos grandes lo tienen en la historia. Argentina probablemente se le compare en ese sentido, que Argentina tiene a sus 5 equipos grandes como campeones de América. Uruguay, que tiene a Peñarol ya Nacional con eso. Pero si miran la historia, en Colombia solo Atlético Nacional y Once Caldas, que es un equipo mucho menor. En Chile Colo-Colo, en Paraguay Olimpia. Es decir, hay excepciones. Liga de Quito en Ecuador, por ejemplo. Estamos hablando de que son excepciones a la regla, salvo en los 3 países antes mencionados, Argentina, Brasil y Uruguay. Pero vamos a lo importante en este aspecto. ¿Quiénes componen el grupo de los 12 clubes más grandes del fútbol brasileño? Y aquí, más que dividirlo por estado, que es muy sencillo, 4 de Río de Janeiro, 4 del estado de Sao Paulo, 2 del estado de Minas Gerais y 2 del estado de Río Grande do Sul. Es decir, 4 cariocas, 4 paulistas, 2 mineiros y 2 gaúchos. En la estructura del mapa del fútbol brasileño. Pero queremos mostrárselo de otra forma para que ustedes entiendan un poco. ¿Quiénes son? Y aquí me voy a salir un poco del molde. A ver si puedo hacerlo. Acá está. ¿Quiénes son los equipos más ganadores del fútbol brasileño en todos sus torneos? A nivel local y a nivel internacional. Y aquí vamos a presentar primero a los 4 equipos más grandes del fútbol brasileño. El primero de ellos tiene que ser mencionado sin duda y es Palmeiras, que es el más ganador del torneo brasileño de fútbol. 12 títulos a su haber. Ningún equipo en la historia ha ganado tantos títulos del campeonato brasileño de fútbol desde 1959 como este cuadro de Sao Paulo, digo bien, en Palmeiras, que fue el último bicampeón en 2022 y en 2023 y que no pudo cortar esa racha que ya lleva actualmente 17 años sin que haya un tricampeón en el fútbol brasileño. Pero Palmeiras, estamos hablando de que es un grande del fútbol brasileño, no solamente tiene esos 12 títulos del Brasileirão, tiene también en su historial 3 Copas Libertadores, es uno de los últimos bicampeones de la Copa, que ganó, recuerdan ustedes, en 2020 y en 2021. También está una Copa Mercosur y una Recopa Sudamericana. Esos son los números que posee a nivel de clubes, a nivel nacional y a nivel internacional. Mientras que, si encuentro acá, Palmeiras tiene 26 títulos estaduales. 26 títulos estaduales. Y si vamos a los títulos de Copa de Brasil, tiene 4, siendo el último en el año 2020. Así es que ahí está el primero de los grandes que tienen que conocer, que es Palmeiras. De todos vamos a decir algunas características principales de estos equipos. El siguiente en la lista, y no por ello menos importante, es el más ganador de torneos estaduales en Brasil, que es el Clube Atlético Mineiro. ¿Recuerdan algún jugador chileno en Palmeiras, perdón? Antes de pasar. Jorge Valdivia. Jorge Valdivia quizás es el más icónico, pero también estuvo Luis Pedro Figueroa y también estuvo Benjamín Kusevich, que fue el último de ellos. Y en Atlético Mineiro, que vamos a pasar ahora,
El último en estar fue Eduardo Vargas. Pero decíamos, Atlético Mineiro o el Galo, o el Gallo, como se le conoce a este club, tiene 49 títulos estaduales. Es una auténtica locura lo que hace Atlético Mineiro, que si bien tiene ese mote, no es tanto los logros que tiene a nivel nacional e internacional, pero cuenta con 2 títulos del Brasileirao y tiene además en su historial una Copa Libertadores, 2 Copas Conmebol y una Recopa Sudamericana. Entre el palmarés de este Atlético Mineiro, que en los últimos tiempos ha logrado resurgir como uno de los mejores. Y si ustedes se acuerdan, la única Libertadores que ganó lo hicieron con Ronaldinho Gaucho como su principal figura. Así es que no se puede mencionar tampoco, o es lo que se puede dimensionar de un grande como este. El más ganador a nivel internacional es el Sao Paulo, equipo histórico también del fútbol brasileño. Es un equipo que su gloria, curiosamente, no la hizo conocida a nivel local, porque a nivel local tiene 22 torneos paulistas. El último de ellos fue en 2021. Después tenemos, en cuanto a Copas de Brasil, solamente tiene una, que ganó en 2023. Ganó la última Supercopa de Brasil. Eso también hay que contarlo en esta historia. Y si vamos a lo local, tiene solamente 3 torneos brasileños. 6 torneos brasileños, perdón. 6 torneos brasileños, que es poco. Aún así, para un equipo del alcance de Sao Paulo. De hecho, el último título fue 2008, que fue el año del tricampeonato, del último tricampeón del fútbol brasileño. Pero el poderío de Sao Paulo se basa en los siguientes datos que los tengo acá anotados. 3 Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, una Supercopa, una Copa Conmebol, 2 Recopas, un Mundial de Clubes y 2 Copas Intercontinentales. Estas 2 al mando del mejor equipo en la historia del fútbol brasileño, o uno de los 5 mejores equipos en la historia del fútbol brasileño, como fue el Sao Paulo de Tele Santana, que ganó los títulos del 93 y del 94, que llegó del 92 y del 93, ahí sí, 92 y 93, porque el 94 pierden la final con Vélez, pero llegaron a 3 finales consecutivas de Copa Libertadores de América, y este palmarés a nivel internacional no lo tiene nadie en el fútbol brasileño. Y claro, uno de sus íconos es su gigantesco estadio del Morumbi, una de las canchas más come piernas en el fútbol brasileño, donde si tú pisas te hundes y es como que te cansa mucho más, como parte de la historia del Sao Paulo. Y el último de los cuadros más ganadores tiene relación con la Copa de Brasil, y aquí nos metemos con el gran rival del Atlético Mineiro, que es el Cruzeiro, que es el equipo que más Copas de Brasil tiene en su historia, con 6 campeonatos, con 6 títulos. El último de ellos fue en 2018 para el conjunto de Cruzeiro, que además de estos torneos, a nivel del torneo mineiro, el campeonato de Belo Horizonte, tiene 38 títulos a nivel de su estado. Y en cuanto a títulos locales, en cuanto a títulos nacionales, tiene 4 títulos del Brasileirao, y tiene además 2 Copas Libertadores, 2 Supercopas y una Recopa Sudamericana. Así es que también por pelea de títulos no se queda atrás el Cruzeiro con el Atlético Mineiro. Estos 4 lo hemos dividido como los más ganadores del fútbol brasileño en los 4 principales focos que tiene el fútbol brasileño: a nivel del campeonato nacional, a nivel de campeonato estadual, a nivel de Copa de Brasil y a nivel internacional. En eso se grafica la importancia
de estos equipos. Pero ahora viene otro punto que me parece que también es muy importante de seguir, como son los equipos más populares de Brasil. Y acá el que manda por robo es Flamengo. Miren esa cantidad de hinchas que tiene, es impresionante. 46.9, 47 millones de hinchas en todo Brasil. Si ves un mapa de hinchadas, te diría que la mayoría de los estados fuera de Río de Janeiro también manda el conjunto Mengao. Y ya lo decíamos, la historia que tienen ellos es icónica. 7 títulos nacionales, tiene también 3 Copas Libertadores, la última de ellas en 2022, una Copa Mercosur, una Recopa y una Copa Intercontinental que la ganó en el año 81 con Zico a la cabeza frente al Liverpool inglés. También se recuerda ese hito histórico y que le ganó a Cobreloa en una instancia decisiva. Chilenos que hayan jugado ahí, el último de ellos Arturo Vidal, Mauricio Isla también jugó ahí en Flamengo. Así es que tiene nombre, y qué nombre, el equipo de Flamengo, que además ostenta 5 títulos de Copa de Brasil, y a nivel del torneo Carioca es el más ganador, sin lugar a dudas de ello, con 38, el último de ellos, el más reciente, en la temporada 2024. Y si hablamos de Supercopa de Brasil, que también hay que considerarla porque si bien es un torneo medianamente nuevo en el calendario del fútbol brasileño, Flamengo tiene 2 títulos en 2020 y en 2021, pero la base de Flamengo está en la popularidad de sus hinchas. Y si hablamos de una rivalidad entre estados, entre, por ejemplo, Río y Sao Paulo, si Flamengo es el más popular en Río y también en Brasil, el otro equipo más popular, que es el más de Sao Paulo, es el Sporting Club Corinthians Paulista, el Timao, el equipo que tiene una de las hinchadas más ruidosas del fútbol brasileño, como es los Gaviões da Fiel, que tiene uno de los íconos más grandes del fútbol moderno, como fue la democracia corintiana a cargo de Sócrates, y que tuvo también influencia en la política de Brasil. Fue marcada la historia que tuvo el cuadro de Corinthians. 30.4 millones de hinchas tienen, no solamente en Sao Paulo, sino que también en el estado, en el país en general. Tiene, decía, 7 títulos del Brasileirao a nivel internacional. Cuenta con una Copa Libertadores que la ganó en 2002. Ustedes recordarán a Boca Juniors. Tiene una Recopa Sudamericana y 2 mundiales de clubes. Pero ¿cómo si ganó una vez la Libertadores? Es que tenemos que irnos al comienzo de este siglo, del siglo XXI, cuando la FIFA organiza el primer mundial de clubes como tal en Brasil. Y ese mundial lo gana el Timao, lo gana Corinthians con triunfo por penales ante Vasco da Gama. Es una historia no menor la que tiene el Corinthians, que tiene 30 títulos también a nivel de Brasileira, del Paulistao. En Copa de Brasil tiene 3 títulos, el último de ellos el 2009, y tiene una Supercopa de Brasil en 1991. Así es que también una rivalidad muy fuerte en ese estado con lo que ya dijimos. Palmeiras, Sao Paulo, Palmeiras que tiene una de las... le dicen la academia, porque tiene una de las bases de divisiones inferiores más fuertes del fútbol brasileño. Sao Paulo, rival absoluto. Y falta un rival acá, que ya lo vamos a conocer más adelante. Pero si hablamos de popularidad, estos dos son los que mandan, sin lugar a dudas, en Río, en Sao Paulo y por consiguiente en gran parte de Brasil, salvo
en estados como, o en lugares como Recife, como Salvador de Bahía, ahí hay excepciones, que son los equipos locales los que mandan. Pero si nos basamos en el global, estos dos son el caricello, uno de los clásicos más grandes del fútbol brasileño. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, tenemos que mencionar sin dudas al Santos. ¿Y cómo nos vamos a mencionar a Santos si es la cuna de uno de los futbolistas más grandes de la historia como Edson Arantes do Nascimento Pelé, y que la última gran figura que sacó fue Neymar en el año 2009, debutó en el 2009 en primera, y acuérdense que en su paso ganó una Copa de Brasil, un campeonato paulista, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. No es menor lo que ganó el elenco del Peixe, que está ubicado allá en Vila Belmiro. El Santos, a nivel local, tiene 8 títulos de fútbol brasileño, la gran mayoría de ellos en la época de Pelé. De hecho, si tú vas y buscas la historia de Santos a nivel de títulos y ves los años en los que efectivamente ganó el campeonato brasileño, obtuvo un pentacampeonato: 61, 62, 63, 64, 65. Después da el salto hacia el 68 y el último fue en 2002, recién comenzado este siglo. Además, tiene una Copa de Brasil en el año 2010 y el último título que ganó el cuadro de Santos es el de la Serie B del 2024. Paréntesis. De toda esta lista, hay 2 equipos que no conocen lo que es el descenso. Hay 2. Flamengo y Sao Paulo. Ellos nunca han bajado a la Serie B del fútbol brasileño, lo que todavía los pone en el pináculo, si les puede decir así. ¿Quiénes son los más grandes? Yo te diría Flamengo y Sao Paulo. Pero no se puede decir que es un grande, sí, que los otros no son grandes, porque sería mentir, y los datos te lo están dando. Fue el primer bicampeón de América, el 61 y 62. Con Pelé, por supuesto, como 62-63, perdón, con Pelé, por supuesto, en el mando. En ese mismo tiempo también ganó la Copa Intercontinental de esos años, y su última Libertadores, ya lo anticipábamos, el 2011 con Neymar a la cabeza. Y en Copa de Brasil, el Santos tiene solamente una en el año 2010. Pero olvidarse de Santos es como faltarle el respeto a la historia del fútbol brasileño. El siguiente que podemos mencionar de los grandes, para ir completando la lista, es Vasco da Gama. Es un equipo con mucho arraigo en Brasil. Primero porque fue el pionero en incluir jugadores afrodescendientes en una época donde la discriminación racial era muchísima en Brasil. De hecho, hay una camiseta en estos momentos que hace relación con un punto histórico en la vida de Vasco da Gama, y que tiene que ver con una carta que de institución le manda a la Confederación Brasileña de Deportes, en este caso antes, ahora Confederación Brasileña de Fútbol, donde señalaba que iba a poner jugadores negros en cancha. Esa carta se transformó en un símbolo de lucha para las minorías raciales en Brasil, y eso lo llevó a convertirse en un equipo también de pueblo, con un arraigo muy grande en el fútbol brasileño, que tiene 4 títulos de Brasileirao, el último de ellos el 2000, en una definición muy particular ante Sao Caetano, en un torneo donde participaron 104 equipos. Si miran en el historial, la Serie A de Brasil del 2000, jugaron 104 equipos. ¡Weón! ¡Weón!
¿Cómo se explica eso? Bueno, tiene una Copa de Brasil en 2011, tiene una Serie B, del título de Serie B, el año 2009, y además Vasco tiene una Copa Libertadores el año 98 y tiene una Copa Mercosur en el año 2000. Así es que eso podemos mencionar de Vasco, pero lo más importante también es que tienen el primer estadio propio de Brasil. El primero, y fue el São Januário, que fue el primero construido por un club, que no era estadio municipal, que no era estadio nacional, porque, por ejemplo, en Chile, solo tres equipos, te diría que 3, 4 tienen estadio propio, que no, o sea, que les pertenece a la institución. Colo-Colo y Católica son los primeros, que les pertenece a ellos. Que hayan vendido su naming right en algunos casos es otra cosa, pero son de ellos los estadios. Huachipato es de Huachipato, Unión Española, si bien ahora es de la Universidad, es de la Unión Española. El resto, acá en Chile, juegan estadios municipales o pertenecientes al gobierno, fiscales, nacionales, municipales, se distribuyen los estadios. En Brasil, ya es natural que cada equipo tenga su estadio, a excepción de Flamengo, que Flamengo y Fluminense, si bien tienen sus estadios más chicos, juegan siempre en el Maracaná, pero en Sao Paulo todos tienen estadio. El Arena Corinthians, el Morumbi, el Allianz Parque y el Vila Belmiro, que en realidad se llama Urbano Caldeira, pero se le conoce como Vila Belmiro. Entonces, es muy habitual ver estadios de ese nivel en el fútbol brasileño. Pero el primero que lo tuvo fue Vasco da Gama y es el São Januário, que está en un barrio, dentro de una favela, lo que lo hace también mucho más durísimo. Aquí nos metemos con el último campeón de todo en Brasil, el último campeón del Brasileirão, el último campeón de la Copa Libertadores, que es el Botafogo, que en su historia el cuadro del Fogão tiene, aparte de estos últimos títulos que ganó, que ya los tenemos que sumar, tiene tres títulos nacionales. El primero de ellos, el 68, con un nombre que les va a sonar muy particular, que se llama Garrincha. Con Garrincha. El 95, que lo ganan con una figura connotada, que era Tulio Maravilla. Y el 2024, recientemente, con el equipo de Luis Enrique, de Igor Jesús, de Thiago Almada, de Alexandre Barbosa. El equipo de... Este equipo que conquistó a todos y que fue de los pocos que llegó de fase previa a ganar la Copa Libertadores de América. No es su primer título internacional, de hecho, porque Botafogo tiene además una Copa Conmebol en 1993. Así es que un historial bastante interesante tiene, junto con 21 títulos estaduales, el cuadro del Botafogo. Pero por lo que es conocido en Brasil es por la gran influencia que tiene la selección brasileña. Es el equipo por historia en Brasil que ha aportado más jugadores al Scratch de Oro. De hecho, haciendo una cuenta hace un tiempo, que eran más de 110 los jugadores que en la historia de la selección brasileña de fútbol han pertenecido a Botafogo. Quizás el nombre más reconocido por todos es Garrincha. Pero si hablamos de ídolos, Garrincha no fue el único. No, o sea, es el más conocido probablemente. Pero también tienes a Amarildo, Nilton Santos, tienes a Didi de la época de los 60, después tienes a Gerson y Jairzinho en la época del 70, Amarildo que llegó como suplente de Pelé al Mundial de Chile en el 62 y fue figura junto con Garrincha de ese Mundial en nuestro país. O sea, es tradición de selección brasileña
el Botafogo, y los que van siempre ahí nunca han fallado en la historia. Por eso es la importancia que tiene Botafogo que está ahí. Y aquí también podemos agregar al Fluminense, un equipo que es más bien conocido por su tradición y por su elegancia a la hora de jugar. Pero en la historia, cabe señalar que Fluminense es un equipo que es surgido de las clases altas de Río de Janeiro. Es un equipo que tiene un arraigo más bien en clases medias del Brasil, pero que es quizás el principal rival que tiene, el más popular, que es Flamengo. Aunque quizás a nivel de títulos no quede expuesto esa rivalidad, porque tiene 4 torneos brasileños, 70, 84, 2000, 2012. Tiene un torneo de Serie C, porque no olvidemos que Fluminense en su peor época llegó a jugar en la tercera división y fue campeón. Ojo con ese dato. Tiene una Copa de Brasil también en el año 2007. Y en cuanto a nivel internacional, Fluminense tiene una Libertadores en 2023 y una Recopa Sudamericana que ganó en el 2024. Así es que historia tiene el Fluminense, sobre todo en Río de Janeiro, que se unen a Botafogo, a Flamengo y en este selecto grupo de equipos que está metido Vasco da Gama también en la fase del Carioca. Ya conocimos, por ejemplo, porque hasta acá vamos ya conocimos los 4 grandes de Río: Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Ya, ahí tenemos 4. Ya conocimos los 4 grandes de Sao Paulo: Palmeiras, Sao Paulo, Corinthians y era Sao Paulo, Palmeiras, Corinthians y Santos. No se me puede olvidar Santos. Ahí ya tenemos otros. Y tenemos a los equipos de Minas Gerais: Atlético Mineiro y Cruzeiro. Pero faltan 2 que son muy importantes en la historia y que protagonizan lo que a mi juicio es, señoras y señores, el clásico más caliente de Brasil. Hablamos de Gremio e Inter de Porto Alegre. Si hay un partido que tienes que ver sí o sí antes de fallecer en Brasil, no es un Flamengo Fluminense, no es un Sao Paulo Corinthians, no es un Palmeiras Sao Paulo, no es un Mineiro Cruzeiro. Este es el clásico que tienes que ver: Gremio Inter de Porto Alegre. Garantía segura de que vas a ver un partido que te guste, con mucho roce, con mucho caliente, con mucho fuego alrededor de la cancha. Y eso le da la historia de ambos equipos. Partiendo por Gremio, que nació en 1903, ya lo decíamos, y que a nivel nacional, el Gremio de Porto Alegre tiene solamente 2 títulos brasileños. Pese a toda la historia que tiene, en su historia tiene 2 títulos brasileños, que ninguno de ellos lo ganó de hecho en este siglo, son todos del siglo XX. Es el segundo equipo más ganador de Copa de Brasil con 5, ganó también Copa de Brasil y también fue campeón de Serie B, porque al igual que como es muy habitual en Brasil, salvo Sao Paulo y salvo Flamengo, los grandes descienden en el fútbol brasileño. Esto es a nivel local. A nivel internacional, pero a nivel local me falta, tiene, escuche esto, 43 títulos gauchos. Claro, me van a decir que es normal porque es o Gremio o Inter los equipos que más pelean en esta etapa, pero hay que ganar esos 43 títulos del campeonato más duro, o uno de los más duros de los estaduales, como el gaucho. A nivel internacional tiene 3 Copas Libertadores, la última de ellas en el 2017, que se la ganó a Lanús,
La primera de ellas fue con polémica en 1983. Yo siempre recomiendo los videos que hace Leo MDQ. Se los recomiendo porque las historias que cuenta detrás de los partidos, te cuenta un partido diferente de lo que ya fue un partido. Es maravilloso verlo. Y tiene la historia de la primera Libertadores que ganó Gremio en 1983 ante Peñarol. Mismo año que gana la Copa Intercontinental. Además de 13 Libertadores y de una Intercontinental, tiene 2 Recopas Sudamericanas. Así es que un historial no menor para el cuadro del Gremio de Porto Alegre, que tiene la particularidad, muchachos, que creó la primera barra brava del fútbol brasileño, la Avalancha Tricolor. Es la primera barra brava como tal del fútbol brasileño. Y ellos se adjudican, esto vaya a saber uno si es verdad o no, que se adjudican el hecho de que vinieron de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, a verlos, a conocer el tema de las barras bravas, y así nació la Avalancha Tricolor. Y por supuesto, la vereda del frente totalmente opuesta es el Inter de Porto Alegre, el conjunto en donde en figuras nacionales que brillaron 2 de memoria. Elías Ricardo Figueroa Brander, el más grande defensor de la historia del fútbol chileno y del fútbol sudamericano, no tengo duda de eso. Ganó de los títulos brasileños que tiene, que son 3, ganó 2, el 75 y el 76. De hecho, en el 76 aporta con el famoso gol iluminado, un mito eterno del fútbol brasileño. No gana un título brasileño desde 1979 a nivel nacional. Eso hay que consignarlo. Tiene además una Copa de Brasil en 1992. A nivel estadual, supera a Gremio en cuanto a gauchos con 45. Es el equipo que más títulos tiene de esa, ¿cómo se llama? De esa localidad, de ese estado, del estado de Río Grande do Sul. Y a nivel internacional, tiene el Mundial de Clubes de 2006, la Libertadores de 2006 y 2010, la Copa Sudamericana del 2008, la Recopa Sudamericana del 2007-2011 y la Suruga Bank del 2009. Así es que a nivel de títulos internacionales tampoco es que esté mal el cuadro de Inter de Porto Alegre. De hecho, si saco la cuenta rápidamente, está igual con Santos en cuanto a equipos que más títulos ganan por detrás del Sao Paulo a nivel internacional. El Colorado, ¿qué más está a decir? O sea, es la gran rivalidad del fútbol brasileño. E insisto, si quieren ver fútbol brasileño del bueno, no el juego bonito, del bueno, tienen que ver el clásico absoluto, el clásico definitivo de Brasil, que para mí es el Gremio frente a Inter de Porto Alegre. Antes de cerrar, porque ya la clase está por terminar, muchachos, destacar un par de cosas, que lo más importante de todo esto es que el fútbol brasileño no se entiende sin estos 2 equipos. No se entiende. Porque cada uno es un reflejo de la sociedad brasileña. Es un reflejo. Flamengo, poder masivo de gente, poder popular, si se le puede llamar así. Fluminense, equipo de clase media. Está claro. Botafogo, ya lo dijimos, la influencia en la selección brasileña. Vasco, equipo arraigado, equipo de arraigo y equipo que está en una favela. O sea, es un equipo también popular en esa etapa. Lo de Palmeiras y su academia, y ser el más ganador de Brasil sin dudas. Santos, Pelé, Neymar, ¿qué más está a decir? Sao Paulo, potencia internacional también. Corinthians, otro equipo que por popularidad también está detonado. Mineiro, Cruzeiro, que también protagonizan clásico caliente, y quizás, ya lo decíamos, la intensidad del Gremio y de Inter de Porto Alegre. Todos representan algo único en Brasil, y no se puede concebir el fútbol brasileño sin estos 12 grandes, porque más allá de los títulos,
representan identidad cultural y regional. Porque, insisto, no son equipos solamente de sus ciudades o de sus estados, también tienen marcada influencia nacional. Y eso muestra lo interesante y atractivo que sigue siendo el fútbol brasileño. Suscríbanse a nuestro canal, ya estamos terminando la clase, ahora sí, ya estamos terminando nuestra clase, suscríbanse a nuestro canal, estamos en YouTube, en AZ Sport Chile y en TikTok también, ubícanos como AZ Sport Chile para poder tener toda la información del fútbol brasileño y por supuesto quedan invitados para una próxima oportunidad cuando la poesía en movimiento vuelva a rodar y nosotros volvamos a hablar del maravilloso mundo del fútbol brasileño. A todos y a todas, gracias por estar.